No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, Bien, yo creo que el año 2023 se comportó como esperábamos, en el sentido de nos ha permitido una recuperación de la actividad. Eh, lo que sí, todavía la misma, como solemos hablar siempre, depende del clima. Entonces, como el clima se comportó adecuadamente, entonces el 2023 también ha sido un año favorable en el que tuvimos un rebote que se sostendría, no el rebote el año que viene, pero sí un crecimiento así cercano a lo que estuvimos este año, que se espera que cierre alrededor del 4, 5%, pero aún nos muestra que todavía dependemos de factores que están fuera de nuestro control y eso es algo que debemos empezar a cambiar. Desde el punto de vista de lo que es el crecimiento económico, primeramente, Marta, las expectativas eran de justamente un crecimiento en torno a 4,5 lo había comentado. Esto justamente se ratificó y mostró una recuperación luego de un año 2022 que había sido complejo para la economía paraguaya, recordando también los efectos de la sequía dentro de la producción puntualmente. Y bueno, prácticamente se espera que se cierre el año con un crecimiento sumamente positivo de la economía paraguaya, motivado en parte por un rebote, pero siendo la antesala también de un año 2024 en el cual se va a volver a tener un resultado positivo para la economía. Ese tipo de cuestiones son positivas para la economía paraguaya. Correcto. Este año el rebote, como señalas, estuvo impulsado por la situación del agro. Esperemos que el año que viene, luego que el sector agrícola pague sus obligaciones y se estabilice más, pueda empezar a invertir o a generar una mayor sincronía, un crecimiento más uniforme de los demás sectores. De hecho, se espera que el año que viene sea la manufactura, el sector secundario con la electricidad y agua y la manufactura, la industria de por medio, estén impulsando, estén teniendo la mayor incidencia dentro del crecimiento esperado de 3,8%. Ese es el crecimiento que hoy en día se podría esperar con el agro, ya habiendo el agro dado el salto de recuperación. Una vez que el agro crece, el siguiente año ya no se produce ese salto, entonces lo que se espera es que se estabilice, se sincronice un poco más hacia los demás sectores. En cuanto a lo que es el resultado económico, Marta, ¿hubo algún tipo de factor sorpresa, por decirlo de alguna manera, o prácticamente la economía se fue encaminando con base en lo que estuvo proyectado desde inicio de año para adelante? ¿Hubo algún tipo de cambio o modificación que parezca relevante desde el punto de vista estructural de la economía? Más que sorpresa, sí que se haya cumplido el hecho de que las tasas elevadas que se dan en las economías avanzadas, a veces a nosotros no nos preocupa mucho lo que ocurre en lejos de aquí, lo que pasa en Paraguay, no, sin embargo, lo que pasa lejos de aquí llega de alguna manera a afectar la economía, el funcionamiento de la economía dentro del país. En este año lo que se mantuvo como un riesgo latente y aún personalmente lo veo como algo que va a estar limitando un poco la actividad el año que viene, es el tema de las tasas. ¿A qué me refiero con tasas? Las tasas referenciales de las economías avanzadas que han tratado de contener la inflación. La inflación no era sorpresa, la inflación estaba y lo que hicimos fue tratar, todo el mundo trató de contener la inflación. Las tasas altas que marcan los bancos centrales de las economías avanzadas para tratar de volver a su meta, que es alrededor del 2. Ellos están hoy en día alrededor del 3,5, los 2,9 para Estados Unidos y 3,5 creo para Europa, pero en ese entorno su meta es de 2. Entonces siguen manteniendo las tasas elevadas, mantuvieron las tasas elevadas durante todo el año y eso hizo que los capitales fluyan más hacia esas economías. Entonces como que limitó la inversión aquí. Por otro lado, la inflación todavía estuvo a principios de año un poco elevada aquí localmente, entonces los inversores locales también fueron cautelosos. O sea, yo creo que sorpresa no fue, pero sí fueron factores que permanecieron y que afectaron la actividad económica. Esperemos que con la moderación anunciada por la FED, la moderación de sus tasas, de que va a adelantar
el ajuste a la baja de su tasa de referencia se vaya estabilizando también acá y el BCP pueda seguir ese sentido, ese ritmo y se pueda propiciar la reducción de tasas locales, lo que haría que las empresas se decidan a invertir, se decidan a ampliar su fábrica, por ejemplo, ampliar su fábrica o abrir nuevas fábricas. Entonces, eso va a contribuir más a que los demás sectores también se vayan integrando a este crecimiento económico que se espera. Marta, precisamente en cuanto a las tasas de interés, como también se puede analizar lo que fueron los movimientos de tasas de política monetaria por parte del Banco Central, recordando justamente lo que estabas diciendo. Los bancos centrales de prácticamente todo el mundo tuvieron que enfrentar una inflación inusitadamente alta y esto también se vivió en Paraguay, con tasas de interés también elevadas, mucho más elevadas de lo que había sido inclusive el periodo prepandemia y posteriormente se fue encaminando un descenso hacia tasas un poco más neutrales, un camino que todavía sigue. Pero básicamente, ¿cuál es tu análisis o lectura respecto a lo que ocurrió en el año 2023 con las tasas de interés? Bien, el Banco Central tiene como meta controlar la inflación y también la estabilidad de la moneda. Entonces, cuando suben las tasas en otros países y los dólares fluyen a esos otros países, el tipo de cambio tiende a encarecerse. Entonces, la forma que tiene el Banco Central de evitar esa salida de capitales es subir también las tasas locales, eh, por un lado. Esa subida de tasas locales lo que hace es que se encarezca el financiamiento a nivel interno. ¿Cómo analizo eso? Creo que el Banco Central hizo lo que debería hacer, pero no era el único que debía actuar a principios de año para controlar la inflación. Se debía complementar con la política fiscal, reducir un poco los gastos innecesarios a modo de evitar dinero innecesario en la economía. Entonces el Banco Central iba a tener más margen de actuación. Creo que pudo haber acelerado un poco la reducción de tasas, pero estaba expectante y siempre lo manifestó, estaba expectante de lo que ocurría en las economías avanzadas con las tasas de referencia. Entonces, eh, fue muy cauteloso con eso. Ya en los últimos meses hizo reducciones importantes. Eso va a propiciar que el dinero esté más disponible en el sistema financiero para las inversiones y el consumo. Siempre que las tasas de referencia sean elevadas, es más rentable, no más que rentable, más seguro para los bancos comerciales prestarse a sus colegas, a su competencia, prestarle a su competencia o prestarnos invertir en letras de regulación monetaria, instrumentos de regulación monetaria antes que prestarnos a nosotros los consumidores o prestar a las empresas para hacer proyectos de largo plazo. Entonces, yo creo que con este ajuste que está realizando el Banco Central, e imagino que va a estar realizando más si la Fed realmente cumple con su anuncio de reducir sus tasas ya a principios de año 2024, el Banco Central va a seguir esa tendencia, va a reducir las tasas locales, su tasa de referencia local y con ello van a reducirse las tasas del sistema financiero, lo cual va a hacer que el financiamiento de nuestras actividades sea más barato. Marta, y tu evaluación con relación a los niveles que estamos manejando en torno a las tasas, ¿cuál es teniendo en cuenta de que se tiene una referencia todavía contractiva, tengo entendido, y que pese a que se está siguiendo una tendencia, como ya estábamos mencionando, a la baja, el ritmo de recorte de tasas que estableció el Banco Central y los niveles actuales también siempre son motivos de análisis, ¿verdad? ¿Cuál es tu evaluación sobre ese punto en particular? Creo que aún se puede ajustar un poco más. O sea, se puede ajustar, aunque la Fed no lo haga en enero o febrero, todavía yo creo que el BCP va a estar ajustando la suya, en el sentido de que hoy está en 6,75% la famosa tasa de política monetaria. En realidad, la tasa de referencia que marca finalmente cuánto dinero hay disponible para nosotros en el sistema financiero. Nosotros me refiero a empresas, personas. Eh, un 6,75, digamos 7, sumado a la inflación ya te da cerca del 11. eh,
Luego hay algún que otro costo, no estoy teniendo en mente cuánto es la tasa de préstamo para el desarrollo, pero una tasa de préstamo para el desarrollo del torno al 12% deja muy poco retorno al inversor. Entonces, o los proyectos industriales, como muchos, dejan un margen de 15 a 20 es demasiado. Entonces, si esas tasas, la tasa de referencia está alta, el sector financiero también carga su margen a esa tasa para prestarle a la empresa X y además esa empresa X enfrenta la inflación como que no le cierran los números para hacer tanto esfuerzo. Entonces permanece cautelosa hasta que se reduzcan las tasas y el retorno que obtenga supere sus costos. Entonces yo creo que el BCP va a estar ajustando o debería estar ajustando, manteniendo el ritmo de ajuste de sus tasas a modo de propiciar la actividad, considerando que la inflación aparentemente va a seguir moderándose, o sea que va a estar dentro de lo previsto. Paraguay hasta el 2019 tuvo siempre una tasa de inflación bastante predecible y bastante normal, estable en torno a su meta por más de 15 años. Eso es mucho, una estabilidad importante que pocos países obtienen. Entonces, si se logra eso de vuelta, el empresario va a tener una visión de lo que puede esperar en el futuro, entonces invierte. Carga a sus costos lo que tiene que cargar, y hace sus cálculos y le da el retorno, invierte. Si invierte, hay crecimiento. Básicamente funciona así ese tema de las tasas. Marta, y tu evaluación con relación a la dinámica de la inflación. Ya estábamos recordando también de que se habían tenido años anteriores en los cuales la inflación había sido un problema para todos los países básicamente, y en Paraguay se tuvieron niveles elevados para lo que son las referencias históricas que se manejan en nuestro mercado. ¿Cuál es tu evaluación final respecto a lo que estuvo ocurriendo en el año 2023 en torno a la variación de precios, recordando de que tal vez algunos segmentos específicos como el de alimentos y combustibles que habían marcado el ritmo inflacionario en años anteriores dieron un poquitito de respiro también a los bolsillos de los consumidores, pero estamos todavía con niveles elevados de precios en muchas mercaderías o muchos productos, ¿verdad? ¿Cuál es tu evaluación de cierre sobre el punto de inflación? Bien, lo que señalas respecto a que los alimentos y los combustibles han dado respiro es eso, han dado un alivio. La inflación se va moderando, también es un alivio. Lo que ocurre es que aún los consumidores, dada la diferencia de ingresos, en algunos segmentos todavía están priorizando gastos porque como la inflación ya está en los rubros que no son volátiles, los precios de la educación y la salud ya subieron, el consumidor común todavía tiene que priorizar los gastos. Eh, yo creo que la inflación va a seguir la senda de moderación siempre y cuando no sé, los factores externos que hoy existen, como los conflictos geopolíticos, no terminen afectando de vuelta la estructura de costos internacional. Me refiero, por ejemplo, a que si hay algún problema logístico nuevamente, que estuvo ocurriendo en estos días en el canal de Suez, eso vuelve a encarecer el transporte, vuelve a encarecer finalmente el precio de los productos importados y eso incide en la inflación. Entonces, yo creo que ese es el motivo por el que el BCP también se mantiene expectante, cauteloso, en el sentido de que todavía persiste el riesgo. Y el consumidor aquí localmente sigue priorizando, también está cauteloso porque tiene todavía precios elevados en algunos rubros que son esenciales. Va por ahí la mano, además como te señalaba, el ingreso de los consumidores paraguayos en general es bastante bajo y no te queda otra. Cuando ya los precios subieron, vos priorizás. Esto tal vez se evidencia, Marta, en cuestiones como los datos que muestra el Banco Central del Paraguay respecto también
a la capacidad de ahorro y la predisposición de compra de bienes durables, que eso forma parte del índice de confianza al consumidor que periódicamente el Banco Central del Paraguay pone a disposición también de los análisis. Justamente se ve de que de repente los consumidores están todavía teniendo algún tipo de rezago en esa tendencia de recuperación de la economía, sobre todo el periodo post pandemia, también teniendo en cuenta por un lado la parte de los ingresos, ¿verdad? Son cuestiones que ya estuviste mencionando, pero a lo que voy es que justamente este tipo de temas o de cuestiones de situaciones se van relevando también dentro de los informes estadísticos del propio Banco Central. Se evidencian en esos informes, ¿verdad? La predisposición a ahorrar siempre es baja, no tenemos esa cultura. eh, Cerca del 80%, más del 80% no está en condiciones de hacerlo. Y en cuanto a la compra, lo llamativo es la compra, la predisposición a adquirir bienes durables, como una moto, una casa, un auto, electrodomésticos, también sigue baja. O sea, menos del 10% de las personas manifiestan estar en condiciones de comprar esos bienes. Eh, Eso nos da la pauta de que todavía estamos tratando de asegurar lo básico: alimentos, educación, alimentos, vestido y vivienda, más la educación, ¿verdad? Entonces, creo que es importante seguir esos informes. Sin embargo, en ese mismo informe también tendríamos que señalar o observar que las expectativas siguen favorables. Un poquito menos que hace unos meses, pero siguen favorables, y eso es bueno porque significa que el mercado, o sea, el consumidor está viendo que va a haber una mejora en su situación en los próximos meses, y las expectativas en la economía finalmente condicionan el resultado. Si yo espero que la economía crezca, probablemente realice acciones en mi entorno como para yo aprovechar ese crecimiento y finalmente termine impulsando el crecimiento. Lo mismo, más evidencia en la inflación. Si todos esperamos inflación, en un periodo cercano, lo que ocurre es que finalmente compramos hoy para resguardarnos de los precios altos en el futuro, y terminamos haciendo que los precios suban. Entonces, las expectativas favorables en el índice de confianza al consumidor nos señalan que estamos esperando una condición económica mejor, y eso es importante. Marta, considerando todas estas cuestiones que estuvimos mencionando, ¿te parece de que las condiciones económicas están siendo un poco más favorables para los bolsillos de la gente si es que hablamos en términos de la microeconomía, que siempre suele ser una cuestión también importante de analizar no solamente lo macro, sino lo microeconómico? Todavía hay situaciones complejas que están atravesando las personas, las familias y los bolsillos de la gente, pero de a poco se están generando mejores condiciones. Tal vez el cierre del año 2023 y las perspectivas para el año 2024 sean un poco más favorables, pese a esas condiciones también que tenemos que ir también mejorando para justamente dar un mejor pasar a las familias, ¿verdad? Se tienen en cierto modo noticias positivas desde ese ámbito. Creo que en el siguiente año se estarían dando esas mejores condiciones, en el sentido de que el crecimiento va a ser más uniforme, más sincrónico en los sectores donde hay eh, más personas que tienen ingresos bajos trabajando. O sea, los servicios, por ejemplo, estarían creciendo de manera importante. Ya, recordemos que los servicios se vieron resentidos con la pandemia y que desde ahí están tratando de recuperarse. Creo que en el siguiente año, en el 2024, podría darse un mayor avance en ese sector donde está la base, trabajando la base de la pirámide, como se dice normalmente, las personas que tienen menores ingresos. Entonces, podría darse un mayor respiro, si es que mejoran esos sectores de tipo gastronomía, comercio. La gente que tiene bajos ingresos se dedica a esas actividades o trabajan en MIPYMES. Eh, lo que ocurre es que esas actividades son bastante informales, tienen una alta informalidad.
y cuando no, cuando a la economía no le va bien, esa informalidad inclusive aumenta. Entonces, con el crecimiento un poquito más uniforme, más sincrónico, podría darse el caso de que vaya mejorando la condición de vida de la población. Pero no lo espero tan de inmediato, lo esperaría ya a mediados de año. Recordar que en los primeros 6 meses nosotros definimos el ritmo de la economía con el resultado. Hablo que luego se expande o se derrama, como dicen normalmente, a los demás sectores. Marta, y en torno a las reformas que viene encarando el gobierno nacional, ¿te parece que hay alguna cuestión en específico que podría también ayudar a que la economía paraguaya vaya teniendo mayor dinámica o cuáles te parecen que podrían ser los impactos de estos procesos que vienen encarando las autoridades nacionales? Bien, yo creo que si la DENIT logra eh, ordenar más, sé que es bastante ordenada y ha dado avances importantes. Si logra ordenar un poco más el tema recaudatorio, podría darse impacto tanto en lo económico como en lo social. ¿Por qué? Porque podría generarse algún respiro en el espacio que tiene el Estado para invertir. Eh, el Estado tiene muy poco margen para la inversión, a margen de inversión en ruta, o margen de inversión en una escuela, o margen de inversión en la salud. Entonces, si la DENIT logra, la DENIT, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, logra mejorar la eficacia de la recaudación, podría canalizarse mejor los recursos desde quienes producen hacia quienes obtienen renta, hacia quienes necesitan apoyo, ya sea este apoyo en infraestructura para generar una mayor actividad, o ya sea ese apoyo en infraestructura y servicios en lo social que mejoren las condiciones de vida y de empleabilidad de las personas. Eso por un lado. Por el otro, en el más largo plazo, espero que el MEF asuma realmente, el Ministerio de Economía y Finanzas asuma realmente una planificación de largo plazo, eh, que se dé más allá de los papeles, que se concrete efectivamente en ver cómo vamos cambiando esta estructura económica que nos hace tan dependientes de factores externos, en ver cómo vamos integrando a los territorios. No podemos seguir creciendo simplemente en 3 zonas, realmente en una, que es la Asunción y su área metropolitana, después están Ciudad del Este y Encarnación, pero en menor proporción. Entonces, hay mucho territorio aún que necesita también oportunidades. Y dentro de esos territorios hay personas que necesitan oportunidades, y ese debe ser el foco de toda planificación, las personas. Entonces, hay que generar condiciones de largo plazo. Creo que, según entendí, lo que buscan con la unificación de estas 3 secretarías de Estado justamente es tener esa visión más de conjunto que permita propiciar eso. Sinceramente, espero con el alma que lo logren, porque necesitamos como país una estrategia de más largo plazo que nos permita tener estabilidad. Y este tipo de cuestiones, Marta, también son fundamentales en indicadores como la pobreza, que estamos expectantes también de saber los resultados de cierre del año 2023, pero tenemos que tener una estructura económica que permita mejores resultados en el combate de este tipo de cuestiones. Son fundamentales también para nuestro país. Claro, y la pobreza hoy en día ya es el porcentaje que tenemos es estructural. ¿A qué me refiero con la palabra estructural? No se soluciona con un programa social, se soluciona con acciones de largo plazo, con generar empleo en el largo plazo, con generar condiciones, oportunidades para las personas en ese largo plazo. Y esas oportunidades se generan con salud, con educación, con capacitación constante. eh, entonces, no es algo que tengamos que, bueno, sacar un programa para sobrellevar una situación en particular. Es algo que ya tenemos que pensar en cómo hacerlo de manera más estratégica, de dotar capacidades. Recordar aquí que, por ejemplo, entre los motivos por el que no nos dan el grado de inversión,
está el tema de las infraestructuras y está el tema de las capacidades de las personas. Entonces, superar la pobreza requiere generar oportunidades. Y para generar oportunidades debemos ser eficientes en el uso de los recursos, tanto los privados como el sector público, principalmente el sector público, a modo de generar las condiciones para que el privado invierta y se desarrolle y con eso pueda y emplear a más personas, pero estas personas deben tener las capacidades y eso también requiere recursos. Marta, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Creo que estuvimos comentando cuestiones sumamente importantes para la economía paraguaya y cuestiones que requieren de un debate constante que precisamente lo hacemos de forma periódica. Esperamos contar siempre con tu participación en este espacio. Gracias a ustedes, Eduardo.